En las profundidades de la noche colonial, cuando las calles empedradas yacen desiertas y las farolas de aceite proyectan sombras danzantes sobre los muros encalados, existe un sonido que ha helado la sangre de generaciones enteras. Es el crujir inconfundible de ruedas de madera sobre piedra, acompañado del repicar metálico de cadenas y el lamento gutural de bueyes espectrales. Los ancianos advierten a los jóvenes: si escuchas el carretón aproximarse, cierra puertas y ventanas, apaga toda luz y reza hasta que el sonido se desvanezca en la distancia. Porque ese vehículo no transporta mercancías terrenales ni viajeros comunes. Su carga son las almas de los condenados, y su conductor no es otro que la propia muerte, vestida con harapos negros y portando una guadaña oxidada. Esta es la leyenda que ha sobrevivido siglos, transmitiéndose en susurros temerosos de abuelos a nietos, una advertencia perpetua sobre los peligros de vagar por las calles después del toque de queda, cuando el mundo de los vivos cede su dominio al reino de las sombras. Corría el año 1687 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, una próspera villa colonial enclavada entre montañas brumosas. La ciudad prosperaba gracias al comercio de índigo, cacao y plata, pero bajo su fachada de opulencia religiosa y orden español, se ocultaban secretos oscuros que pronto darían nacimiento a una de las leyendas más aterrorizantes de América. Don Baltasar de Mendieta era el hombre más poderoso de la región. Encomendero despiadado, juez corrupto y usurero sin escrúpulos, había acumulado una fortuna inmensa mediante la explotación brutal de los pueblos indígenas y el despojo de tierras a viudas y huérfanos. Su hacienda, la Soledad Eterna, se alzaba como una fortaleza sombría en las afueras de la ciudad, rodeada de campos trabajados por esclavos indígenas que morían por docenas cada año debido a las condiciones inhumanas. Pero don Baltasar guardaba un secreto aún más terrible. En los sótanos de su hacienda, había construido una cámara de tortura donde castigaba personalmente a quienes osaban desafiarlo o simplemente le caían en desgracia. Allí, colgadas de las paredes de piedra húmeda, se encontraban herramientas de tormento traídas desde la Inquisición española, potros de tortura, garfios de hierro, tenazas al rojo vivo y una rueda de desmembramiento que había comprado a precio exorbitante a un verdugo venido de Sevilla. Los gritos de los torturados resonaban en la noche, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Don Baltasar tenía comprados a las autoridades, desde el alcalde hasta el obispo, quien hacía la vista gorda ante sus crímenes a cambio de generosas donaciones para la construcción de la nueva catedral. Entre las víctimas de don Baltasar se encontraba una familia indígena completa, los Tzul. El patriarca, Diego Tzul, había osado reclamar las tierras ancestrales de su pueblo que el encomendero había usurpado mediante documentos falsificados. Como castigo, don Baltasar ordenó que toda la familia fuera arrestada bajo cargos inventados de herejía y brujería. Durante 3 meses, Diego, su esposa María y sus 3 hijos fueron sometidos a torturas indescriptibles en los sótanos de la Soledad Eterna. Los niños fueron obligados a presenciar el tormento de sus padres. Diego fue descoyuntado en el potro hasta que sus articulaciones se desencajaron con chasquidos nauseabundos. María fue marcada con hierros candentes en la espalda, formando las iniciales de su torturador. Los hijos mayores sufrieron el garrote vil, mientras el más pequeño, apenas de 7 años, fue encerrado en una jaula de hierro tan estrecha que no podía ponerse de pie ni acostarse, dejándolo allí hasta que murió de sed y terror. Cuando finalmente perecieron todos, don Baltasar ordenó que sus cuerpos fueran arrojados en una fosa común en el cementerio de indigentes, negándoles incluso los ritos cristianos básicos. Pero antes, con una crueldad que sobrepasaba toda lógica, hizo que los cadáveres fueran paseados por las calles principales de la ciudad en una vieja carreta tirada por bueyes, como advertencia para cualquiera que pensara desafiarlo. La carreta recorrió las calles empedradas al anochecer, con los cuerpos mutilados y ensangrentados a la vista de todos. El crujir de sus ruedas de madera sobre las piedras, acompañado por el repicar de las cadenas con que habían atado los cadáveres, creó una sinfonía macabra que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Los testigos nunca olvidaron la escena.
Los ojos abiertos de los muertos parecían mirar acusadoramente a cada persona que observaba el paso de aquella procesión infernal. Aquella noche, mientras la carreta era de vuelta al establo de la hacienda, ocurrió algo inexplicable. Según contó el mozo de cuadra, un joven mestizo llamado Tomás, los bueyes que habían tirado de la carreta comenzaron a comportarse de manera extraña. Mugían con desesperación, sus ojos se volvieron completamente blancos y emanaban una luz pálida y fantasmal. La carreta misma parecía vibrar, como si algo invisible la sacudiera desde dentro. Tomás, aterrorizado, corrió a buscar al capataz, pero cuando regresaron, la escena había empeorado. Los bueyes habían muerto de pie, literalmente petrificados con expresiones de terror absoluto en sus rostros bovinos. La carreta humeaba, aunque no había fuego alguno, y un olor nauseabundo a azufre y carne podrida impregnaba el aire. Don Baltasar, informado del suceso, simplemente ordenó que desollaran a los bueyes muertos para vender sus pieles y que quemaran la carreta. «Son supersticiones de indios ignorantes», dijo con desprecio. Pero cuando los trabajadores intentaron mover la carreta para prenderle fuego, ninguno pudo hacerlo. Era como si pesara toneladas, como si estuviera clavada al suelo por una fuerza sobrenatural. Esa misma noche comenzaron los acontecimientos que convertirían a don Baltasar en el protagonista involuntario de una leyenda eterna. Aproximadamente a la medianoche, los habitantes de San Cristóbal fueron despertados por un sonido escalofriante, el crujir de ruedas de madera sobre las calles empedradas, acompañado del mugido fantasmal de bueyes y el arrastrar de cadenas. Quienes se atrevieron a asomarse por las ventanas vieron una escena que les heló la sangre. La carreta avanzaba sola por las calles principales, tirada por los dos bueyes que habían muerto esa tarde, pero ahora con sus cuerpos transparentes y luminosos, despidiendo un brillo verdoso y putrefacto. Sobre el carruaje ya no había cuerpos, sino figuras espectrales, los miembros de la familia Tzul, pero transformados en espectros vengadores. Sus rostros mostraban las torturas sufridas, con huesos rotos sobresaliendo de la carne translúcida, marcas de quemaduras brillando con luz propia, y sus bocas abiertas en gritos silenciosos de agonía y rabia. Pero lo más aterrador era el conductor. En el asiento delantero de la carreta se sentaba una figura encapuchada, vestida con una túnica negra rasgada y sucia de tierra de tumba. No tenía rostro visible bajo la capucha, solo una oscuridad absoluta de donde emanaba un frío antinatural. En sus manos huesudas sostenía las riendas con una mano, y con la otra empuñaba una guadaña oxidada cuya hoja parecía absorber toda luz a su alrededor. La procesión fantasmal recorrió cada calle, cada callejón de la ciudad, deteniéndose frente a las casas de aquellos que habían sido cómplices de don Baltasar, el alcalde corrupto, los guardias que habían arrestado a los Tzul, el escribano que falsificó los documentos, el obispo que había callado ante la injusticia. En cada parada, la figura encapuchada señalaba la puerta con su guadaña, y una marca negra aparecía sobre el dintel, como si la madera misma fuera quemada por dedos invisibles. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció envuelta en un miedo palpable. Todos los que habían visto la carreta espectral estaban convencidos de que no había sido una alucinación colectiva. Las marcas negras en las puertas eran reales, visibles a la luz del día, y despedían ese mismo olor a azufre que había impregnado la carreta en el establo. Don Baltasar, informado de los acontecimientos, montó en cólera. Ordenó que azotaran públicamente a todos los que difundieran cuentos de fantasmas y supersticiones paganas. Pero su bravuconería no duró mucho. La primera víctima fue el alcalde, don Rodrigo Velázquez. Lo encontraron muerto en su lecho aquella misma mañana. Su cuerpo mostraba signos de una agonía terrible. Ojos desorbitados, boca abierta en un grito permanente, y las manos aferradas al pecho como si hubiera intentado arrancar algo invisible de su torso. Pero lo más perturbador era su piel. Estaba cubierta de marcas que parecían huellas de cadenas oxidadas, como si hubiera sido arrastrado por algo. Los médicos dictaminaron que había muerto de un fallo del corazón provocado por el terror extremo. La segunda víctima fue el escribano, don Mateo Hidalgo. 2 noches después,
Sus gritos despertaron a todo el vecindario. Cuando rompieron su puerta, lo encontraron en el suelo de su estudio, muerto. Alrededor de su cuerpo yacían desperdigados todos los documentos falsificados que había elaborado para don Baltasar, pero ahora escritos con lo que parecía ser sangre. En la pared, alguien, o algo, había escrito con la misma sustancia rojiza: la justicia exige pago. Una por una, las personas que habían colaborado con don Baltasar comenzaron a morir en circunstancias inexplicables. Siempre durante la noche, siempre precedidas por el sonido del carretón acercándose a sus casas. Los sobrevivientes contaban historias similares, escuchaban el crujir de las ruedas, veían sombras moverse en sus habitaciones, sentían un frío sobrenatural, y finalmente contemplaban horrorizados cómo la figura encapuchada entraba atravesando las paredes, señalándolos con su guadaña antes de que una oscuridad absoluta los envolviera. Don Baltasar se encerró en su hacienda, rodeándose de guardias armados y ordenando que un sacerdote viniera diariamente a bendecir cada habitación. Mandó construir un muro alto alrededor de la propiedad y prohibió que nadie entrara o saliera después del anochecer. Se negaba a admitir que lo que ocurría fuera sobrenatural, pero en el fondo de su alma corrupta, el miedo comenzaba a corroer su arrogancia. El obispo, aterrorizado por lo que ocurría y temiendo por su propia vida, pues su puerta también había sido marcada, decidió finalmente actuar. Organizó una procesión de exorcismo con los sacerdotes más santos de la región, llevando reliquias sagradas y recitando oraciones de protección mientras recorrían las calles de la ciudad intentando ahuyentar al espectro vengador. Pero aquella noche, cuando la procesión religiosa pasaba frente a la hacienda La Soledad Eterna, el carretón hizo su aparición más espectacular. Surgió de la niebla como si se materializara de la nada, avanzando directamente hacia el grupo de religiosos. Los sacerdotes levantaron sus crucifijos y asperjaron agua bendita, pero esto no tuvo efecto alguno sobre la aparición. El obispo, reuniendo todo su valor, se plantó frente a la carreta y gritó: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que vuelvas al infierno de donde saliste». Por primera vez, la figura encapuchada habló. Su voz era una cacofonía de susurros superpuestos, como si 1000 voces hablaran al unísono, algunas suplicantes, otras furiosas, todas llenas de dolor. «No vengo del infierno, siervo hipócrita de un Dios que permitió nuestra destrucción. Vengo de la tierra donde yacen nuestros cuerpos sin descanso, vengo de la memoria de los torturados, vengo de la injusticia ignorada. No me iré hasta que el que nos condenó pague con la misma moneda. ¿Dónde estaba tu Dios cuando los niños lloraban por piedad? ¿Dónde estaban tus oraciones cuando los inocentes eran despedazados? Tu oro manchado de sangre compró tu silencio. Ahora, apártate o únete a la procesión de los muertos». El obispo, pálido como un sudario, se hizo a un lado. La carreta continuó su marcha hacia la hacienda, atravesando el muro de piedra como si fuera niebla. Los guardias que custodiaban las puertas cayeron desmayados del terror, y algunos nunca recobraron la cordura. Dentro de la hacienda, don Baltasar escuchó el sonido aproximarse. Se encerró en su habitación, atrancó la puerta con todos los muebles que pudo mover, y se arrodilló ante un crucifijo de oro, rezando con desesperación oraciones que jamás había pronunciado con sinceridad. El crujir de las ruedas se detuvo justo bajo su ventana. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Don Baltasar podía escuchar su propio corazón latir frenéticamente en sus oídos. Entonces, comenzó a escuchar voces. Las voces de todos aquellos a quienes había torturado, suplicando piedad, gritando de dolor. Y entre todas ellas, clara y terrible, la voz del pequeño niño de 7 años. «¿Por qué me hiciste daño? Solo tenía sed. Solo quería a mi mamá». Don Baltasar se cubrió los oídos, gritando para ahogar las voces, pero éstas provenían de su propia mente, no del exterior. Las paredes de su habitación comenzaron a sudar una sustancia rojiza que olía a sangre fresca. Los muebles que bloqueaban la puerta comenzaron a moverse solos, deslizándose lentamente hacia atrás como empujados por manos invisibles.
La puerta se abrió de par en par. En el umbral, iluminada por una luz verdosa y antinatural, estaba la figura encapuchada. Detrás de ella, las apariciones espectrales de la familia Tzul y de todos los demás que habían perecido bajo su crueldad. Eran decenas, quizás cientos de espectros, llenando el pasillo como una marea de sufrimiento solidificado. No, yo soy un hombre importante. Soy noble. Tengo derechos, tartamudeó don Baltasar, aferrándose al crucifijo como si fuera un escudo. La figura encapuchada extendió su mano huesuda y arrancó el crucifijo de las manos de don Baltasar con una fuerza sobrenatural. El objeto sagrado se fundió como cera en su puño esquelético, goteando oro líquido al suelo. Los muertos no conocen de títulos nobiliarios, susurró la voz espectral. En la carreta de la muerte, todos somos iguales. Has sido juzgado y condenado. Tu sentencia: experimentar cada segundo del sufrimiento que causaste, multiplicado por cada alma que destruiste, eternamente, sin final, sin perdón, sin liberación. Don Baltasar intentó huir, pero sus piernas no le respondían. Sentía como si cadenas invisibles lo sujetaran al suelo. Los espectros comenzaron a acercarse, y con cada paso que daban, don Baltasar sentía un dolor nuevo. Aquí una quemadura, allá un hueso que se rompía, más allá la asfixia del garrote, la dislocación del potro, el corte de los azotes. Estaba experimentando simultáneamente todas las torturas que había infligido. Sus gritos fueron tan horribles que los sirvientes que quedaban en la hacienda huyeron despavoridos, algunos perdiendo la razón en el proceso. El sonido se escuchó por kilómetros a la redonda, un aullido de agonía tan inhumano que hizo que las mujeres embarazadas perdieran a sus bebés del susto y que los animales domésticos se escondieran durante días. Cuando el amanecer finalmente llegó, los guardias de la ciudad, acompañados por el obispo y varios sacerdotes, se atrevieron a entrar en la hacienda. Encontraron todas las puertas abiertas de par en par, moviéndose con el viento matutino con un chirrido lastimero. La casa olía a azufre, a sangre y a algo indefinible, algo antiguo y maligno. Subieron las escaleras hacia la habitación de don Baltasar, sus pasos resonando en el silencio opresivo. La puerta de su dormitorio estaba cerrada, pero no atrancada. Cuando la abrieron, el espectáculo que encontraron los marcó para siempre. Don Baltasar no estaba. O más precisamente, su cuerpo no estaba. En el centro de la habitación, había una figura encapuchada, idéntica a la que conducía el carretón. Cuando se acercaron, la figura se volvió hacia ellos, y bajo la capucha pudieron ver, o creer que veían, el rostro de don Baltasar, pero transformado en algo espantoso. Piel gris y estirada sobre huesos prominentes, ojos hundidos que brillaban con una luz enfermiza, y una expresión de horror eterno congelada en su semblante. La figura levantó una mano y señaló hacia la ventana. Todos miraron. Abajo, en el patio de la hacienda, estaba la carreta. Pero ahora era diferente. Parecía más grande, más sólida, más real, de alguna manera terrible. Y sobre ella, encadenados y gimiendo, estaban los espíritus de todos aquellos que habían colaborado con don Baltasar y que ya habían muerto. Eran los pasajeros de la carreta ahora, condenados a vagar eternamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura encapuchada se desvaneció como humo, y desde el patio se escuchó el crujir de ruedas comenzando a moverse. La carreta salió de la hacienda atravesando el muro nuevamente, adentrándose en las calles de la ciudad en plena luz del día. Pero algo había cambiado. Los testigos dijeron que ahora había dos figuras encapuchadas en la carreta. La muerte original, que sostenía las riendas, y junto a ella, una segunda figura que sujetaba un látigo con el que azotaba cruelmente a los bueyes espectrales y a los espíritus encadenados en la parte trasera. Esta segunda figura era don Baltasar, condenado a servir a la muerte misma, a conducir el carretón de los condenados, a buscar eternamente nuevas almas para añadir a su carga macabra. Los años pasaron, pero el carretón no desapareció. Se convirtió en parte del folclore de la ciudad, y pronto,
Relatos similares comenzaron a surgir en otras ciudades coloniales de la región. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en toda Centroamérica y extendiéndose hacia México y Sudamérica, la gente comenzó a reportar avistamientos del carretón de la muerte. Cada región le añadió sus propios detalles a la leyenda. En algunos lugares, decían que el carretón solo aparecía cuando alguien había cometido un crimen terrible y había escapado de la justicia terrenal. En otros, afirmaban que recorría las calles recogiendo las almas de aquellos cuyo tiempo había llegado, actuando como un psicopompo, un guía de almas hacia el más allá. En México, especialmente en Oaxaca y Chiapas, la leyenda se mezcló con creencias prehispánicas sobre Mictlantecutli, el señor de los muertos azteca, y se decía que el carretón era en realidad su manifestación en el mundo colonial. En Guatemala, se asoció con los nahuales, espíritus animales guardianes que castigaban a los malvados. Las reglas sobre cómo protegerse del carretón también variaban, pero había constantes universales. El carretón principalmente aparecía entre la medianoche y las 3 de la mañana, la hora del diablo. Si escuchas el crujir de ruedas, escóndete inmediatamente, cierra puertas y ventanas, apaga todas las luces, y reza hasta que el sonido pase. No mires directamente al carretón. Se decía que establecer contacto visual con la figura encapuchada era recibir una maldición, y que morirías exactamente un mes después. No insultes o desafíes al carretón. Algunos borrachos valientes habían intentado gritar o burlarse del carretón cuando lo escuchaban pasar. Ninguno vivió para amanecer. Lleva protección espiritual, crucifijos, rosarios, amuletos indígenas, bolsitas de hierbas sagradas, cualquier cosa que pudiera ofrecer protección contra lo sobrenatural. Si la carreta se detiene frente a tu casa, prepara tu alma. Significaba que venía por ti o por alguien en tu hogar. A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, se documentaron cientos de testimonios sobre encuentros con el carretón. Algunos son particularmente escalofriantes. Era una noche sin luna cuando escuché el sonido. Primero pensé que era una carreta normal, quizá algún comerciante madrugador. Pero entonces mi perro comenzó a aullar de una manera que nunca había escuchado, un sonido de puro terror animal. Me asomé por la ventana y lo vi. La carreta brillaba con una luz verdosa y mórbida. Los bueyes que la tiraban no tocaban el suelo, flotaban a centímetros de las piedras. ¿Y la carga? Dios mío, la carga eran personas, o lo que alguna vez fueron personas. Gritaban sin sonido, sus bocas abiertas en agonía silenciosa. El conductor volteó su cabeza hacia mi ventana, aunque no tenía cara bajo esa capucha, solo oscuridad. Sentí que me miraba, que veía dentro de mi alma, pesaba mis pecados. Kaidas miara. Cuando desperté al amanecer, mi cabello se había vuelto completamente blanco. Como sacerdote, siempre creí que estas historias eran supersticiones campesinas. Hasta aquella noche de octubre. Regresaba tarde de administrar los últimos sacramentos a un moribundo cuando lo escuché. El crujir era inconfundible. Levanté mi crucifijo y recité el Padre Nuestro en voz alta. El carretón se materializó ante mí, bloqueando el camino. Pude ver que transportaba almas, pobres espíritus encadenados, y al frente, dos figuras conducían, una la muerte misma, y la otra, juro por mi salvación eterna que reconocí al segundo conductor como don Ignacio Maldonado, un encomendero que había muerto 20 años antes después de matar a golpes a un indígena. El carretón pasó a través de mí como si fuera aire, pero sentí un frío que caló hasta mis huesos. Estuve enfermo durante semanas, y jamás volví a dudar de la existencia del mal sobrenatural. Yo era un hombre de ciencia, ingeniero formado en Francia. No creía en fantasmas ni cuentos de viejas. Mi escepticismo terminó la noche en que trabajaba tarde en mi oficina de la ciudad. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando escuché el sonido. Crujir de madera, cadenas arrastrándose. Me asomé a la calle por curiosidad científica. Lo que vi desafía toda lógica y razón. Un carretón antiguo, de los de la época colonial, avanzaba por la calle pavimentada.
pero dejaba un rastro de niebla helada a su paso, y donde las ruedas tocaban el pavimento, veía, era como si el tiempo mismo se doblara, y por un instante podía ver las antiguas calles empedradas de la colonia superpuestas sobre la calle moderna. Tomé fotografías con mi cámara. Cuando revelé el rollo, todas las fotos salieron negras excepto una, donde se puede ver claramente una figura oscura y encapuchada. Esa fotografía aún la conservo, aunque me aterra mirarla. Con el tiempo, la leyenda del carretón adoptó características específicas según la región. En Chiapas y Oaxaca el carretón se conoce como la carreta de la muerte y se dice que está conducido por el espíritu de un hacendado colonial que maltrataba a los indígenas. Aparece especialmente durante la temporada de lluvias y se cuenta que si logras ver el rostro del conductor, verás reflejados todos tus pecados. En Guatemala se le conoce como la carreta chillona debido al chirrido insoportable de sus ruedas. Se dice que transporta no solo almas condenadas, sino también presagios de desastres. Cuando se escuchó antes del terremoto de 1976, muchos lo consideraron una advertencia ignorada. En El Salvador existe una variante donde el conductor ofrece llevar a viajeros cansados que caminan solos de noche. Quienes aceptan el viaje nunca llegan a su destino, y sus familias los encuentran muertos días después en lugares remotos, con expresiones de terror. En Honduras se cuenta que el carretón busca específicamente a políticos corruptos y asesinos. Hay historias de personas desaparecidas misteriosamente después de que el carretón fuera visto en sus vecindarios. En Nicaragua la leyenda se mezcla con la historia colonial, y se dice que el carretón transporta las almas de piratas que saquearon las ciudades costeras, condenados a vagar eternamente buscando redención que nunca llegará. En Costa Rica la variante se llama la carreta sin bueyes, donde el vehículo se mueve solo, sin animales que lo tiren, y se dice que está animado por la ira de la tierra misma contra aquellos que la profanan. Incluso en pleno siglo XXI, los reportes del carretón continúan, especialmente en zonas rurales y en los cascos antiguos de las ciudades coloniales. Un grupo de turistas estadounidenses estaba filmando de noche en las ruinas de Antigua Guatemala en 2003 cuando sus cámaras captaron algo inexplicable. En el video se escucha claramente el crujir de ruedas de madera y el mugido de animales, pero nada parece visible en la grabación excepto una sombra densa que se mueve por la calle y hace que las luces eléctricas parpadeen y fallen a su paso. Los turistas reportaron sentir un frío intenso y una sensación de terror inexplicable. El video fue analizado por varios expertos en fenómenos paranormales y nunca se encontró evidencia de falsificación. En 2011, en San Cristóbal de las Casas, un taxista nocturno reportó haber visto el carretón. Según su testimonio, estaba esperando pasajeros cerca del centro histórico cuando vio acercarse lo que parecía ser una atracción turística, una carreta antigua tirada por bueyes. Pensó en fotografiarla para subirla a redes sociales. Pero cuando levantó su teléfono, el dispositivo se apagó completamente, a pesar de tener batería llena. La carreta pasó junto a su taxi, y pudo ver que los bueyes no proyectaban sombra bajo las farolas de la calle, y que sus ojos brillaban con luz propia. El conductor encapuchado volteó a mirarlo, y aunque no pudo ver un rostro, sintió que algo evaluaba su alma. Cuando el carretón desapareció a la vuelta de una esquina, el taxista corrió tras él, pero al doblar, la calle estaba completamente vacía. No había forma de que un vehículo tan grande hubiera desaparecido tan rápidamente. El hombre dejó de trabajar en turnos nocturnos después de esa experiencia. Durante las protestas políticas en Nicaragua en 2018, varios residentes del barrio histórico de León reportaron haber escuchado el carretón durante varias noches consecutivas. Los videos de las protestas muestran momentos inexplicables donde perros y gatos callejeros huyen en estampida, todos en la misma dirección, y donde se puede escuchar un sonido de madera crujiente que no corresponde a ninguna fuente visible. Algunos manifestantes murieron en circunstancias violentas durante esos días, y rumores locales sugieren que el carretón había venido a buscar las almas de aquellos cuyo tiempo había llegado. Los antropólogos y folcloristas han estudiado la leyenda del carretón, ofreciendo varias interpretaciones.
Muchos expertos ven la leyenda como una manifestación de la memoria colectiva sobre los horrores de la conquista y la colonización. El carretón representa el sistema de injusticia, explotación y muerte que caracterizó esos siglos. La leyenda mezcla elementos del catolicismo español con creencias indígenas precolombinas sobre el viaje de las almas y los espíritus vengadores. Este sincretismo es característico de toda América Latina. La leyenda funcionó como una forma de mantener el orden social, asegurando que los jóvenes permanecieran en casa después del anochecer. En sociedades donde la corrupción y la impunidad eran comunes, la idea de un carretón sobrenatural que castiga a los malvados ofrece consuelo psicológico. Es la creencia de que, eventualmente, todos rinden cuentas. A lo largo de las generaciones, las comunidades desarrollaron elaborados protocolos para protegerse del carretón. Para la preparación del hogar se acostumbra a rociar agua bendita en umbrales de puertas y marcos de ventanas cada mes, colocar cruces de palma bendita en cada entrada, enterrar medallas de San Benito en las 4 esquinas de la propiedad, mantener siempre una vela bendita y sal consagrada en casa, y nunca barrer la casa después de la puesta del sol. En cuanto al comportamiento individual, se recomienda nunca silbar de noche, no llamar a nadie por su nombre completo después de medianoche, llevar siempre un rosario o amuleto protector, rezar el ángel de la guarda antes de dormir, y si se escucha el carretón, hacerse el dormido y no moverse hasta que pase. Los rituales comunitarios incluyen procesiones anuales con santos patronos para limpiar las calles, bendiciones colectivas en fechas específicas y misas especiales para las ánimas del purgatorio. Los curanderos y chamanes de la región desarrollaron diversos remedios como las limpias con huevo para revelar el tipo de energía negativa absorbida, baños de hierbas amargas durante 7 días consecutivos y sahumerios de copal en la casa afectada. La leyenda del carretón se ha infiltrado en la cultura popular contemporánea. Numerosos escritores latinoamericanos han incorporado el carretón en sus obras, incluyendo a Miguel Ángel Asturias. Varias producciones cinematográficas han adaptado la leyenda, destacando La carreta nocturna 1987. Muchas ciudades coloniales ofrecen tours de leyendas donde guías cuentan la historia del carretón a turistas. Corridos, canciones folk y hasta bandas de rock como Alux Nahual han compuesto piezas sobre el tema. Pintores y artistas visuales han creado representaciones del carretón que frecuentemente se exhiben durante las celebraciones del Día de los Muertos. Existen varios casos documentados donde el carretón aparentemente estuvo involucrado en acontecimientos sin explicación. El alcalde de San Miguel en 1899, un hombre corrupto, desapareció y su cuerpo apareció en un mausoleo cerrado con llave. El cuerpo mostraba signos de terror y estaba rodeado de marcas de ruedas en el polvo. En 1934, la familia Cordero en Honduras desapareció durante una noche. En el patio quedaron marcadas en la tierra las huellas de ruedas de una carreta antigua. En 1967, en un pueblo de Guatemala, 5 hombres involucrados en un crimen pasado se suicidaron la misma noche dejando notas sobre el sonido de ruedas y la imposibilidad de escapar del carretón. Quizá los testimonios más intrigantes provienen de personas que eran profundamente escépticas. El doctor Fernando Castillo, psiquiatra, relató que en 1988, durante una guardia en el Hospital Psiquiátrico de San Salvador, presenció una figura encapuchada en el pasillo que señaló a un paciente en coma que había intentado asesinar a su esposa. El hombre murió instantáneamente sin explicación médica. María Elena Torres, ingeniera, reportó en 2005 que su equipo de medición láser detectó un objeto en movimiento del tamaño de una carreta grande en el centro histórico de León, acompañado de un descenso brusco de temperatura y el sonido de madera crujiente, a pesar de que no había nada visible. Hoy, más de 3 siglos después de su origen, el carretón de la muerte sigue siendo una presencia viva en la conciencia cultural. En las redes sociales, grupos dedicados al carretón comparten experiencias y debaten sobre su significado. En algunas versiones urbanas contemporáneas, el carretón se manifiesta como un vehículo antiguo sin conductor con faros verdes que persigue a criminales en carreteras desiertas. Otros relatos sugieren que ahora también recoge las almas de quienes mueren en accidentes de tráfico.
Los psicólogos culturales argumentan que la persistencia de la leyenda permite procesar el trauma histórico, proporciona justicia simbólica ante la impunidad, crea cohesión comunitaria y mantiene el respeto por la muerte. La leyenda dice que el carretón seguirá rodando mientras exista injusticia en el mundo, mientras haya almas atormentadas buscando paz, mientras existan culpables que escapan del castigo terrenal. Cada noche, en algún lugar de las antiguas ciudades coloniales de América Latina, se escucha el crujir de ruedas de madera sobre piedra antigua. Los viejos aconsejan: cuando escuches ese sonido, cierra tus puertas, apaga tus luces, y reza para que no sea tu alma la que busca esta noche. Porque el carretón de la muerte es paciente, eterno, inexorable. No discrimina por riqueza, poder o posición. Ante él, todos somos iguales. Y cuando finalmente llegue tu hora, cuando escuches el crujir de esas ruedas detenerse frente a tu puerta, cuando veas la figura encapuchada extender su mano huesuda hacia ti, lo único que importará será el peso de tu alma, la suma de tus acciones, el balance final de tu existencia. Porque el carretón recuerda. Siempre recuerda. Y nunca perdona. Las abuelas todavía advierten a sus nietos: no salgan de noche. No cuando las calles están vacías y la luna se oculta. Porque allí afuera, en la oscuridad, el carretón de la muerte sigue su ronda eterna, buscando, siempre buscando. Y si en alguna noche silenciosa escuchas a lo lejos el crujir de ruedas antiguas, el mugido fantasmal de bueyes que no proyectan sombra, el arrastrar de cadenas oxidadas, entonces sabrás que no es solo una leyenda. Entonces entenderás lo que generaciones han sabido, que algunas historias son verdad, que algunos horrores son reales, que algunos sonidos nocturnos es mejor no investigar. El carretón rueda esta noche, y todas las noches, eternamente, esperando, siempre esperando.